pasaría con tu presión arterial, tu peso, el azúcar en sangre e incluso la función de tu intestino si comes un plátano o una banana todos los días? Yo soy el Dr. Juan Beller, médico cardiólogo. En la charla de hoy te voy a contar todo lo que sé sobre el plátano, una barata, accesible y maravillosa fruta. No solo va a ayudarte con varios beneficios para tu salud, sino que incluso te voy a enseñar a utilizar la cáscara del plátano de bananas. Empecemos. Una banana mediana contiene aproximadamente 105 kilocalorías. Ya voy a contarte por qué esto es importante para perder peso. Contiene 3 gramos de fibra, cuya importancia fundamental está en el intestino y en la pérdida de peso, ya vamos a charlar. Contiene unos 29 gramos de hidratos de carbono y esto lo hace mala prensa para los diabéticos. Sin embargo, yo en esta charla te voy a contar por qué los diabéticos sí pueden comer plátanos o bananas y tiene que ver con la forma en que tu cuerpo digiere el azúcar de estas bananas. Ahora, también contiene 450 miligramos de potasio, que te voy a explicar cómo pueden mejorar tu presión. Contiene vitamina C, vitamina B, magnesio, calcio y mucho más. Empecemos ahora con los grandes beneficios de la banana. Para perder peso, nosotros dijimos, un plátano mediano contiene unas 105 kilocalorías. Esto es poquísimo. Pero además de proveerte pocas calorías, menos del 5% de una dieta estándar, te provee esto: 3 gramos de fibra, es decir, el 10% de la cantidad de fibras que deberías consumir en todo el día. ¿Por qué esto es importante? Porque hay estudios, decenas de estudios científicos, que relacionan consumir entre 25 y 30 gramos de fibra por día con tener un peso saludable. En otras palabras, las personas que consumen más frutas y verduras, más fibras, en general tienen un peso más adecuado que las personas que no lo hacen. Y la banana te aporta el 10% de la fibra que necesitas en todo el día. Ahora, ¿por qué la fibra ayudaría a mantener el peso corporal adecuado o a perderlo? Por 2 razones básicas. La primera, los alimentos que contienen mucha fibra, como la banana, las frutas y las verduras, pueden ayudarte a estar alejado de otros alimentos que te hacen daño. Es decir, si vos consumís una banana en el desayuno, en vez de galletitas, facturas o pan, entonces es probable que tu peso corporal esté mejor, porque esos alimentos sí te harán aumentar de peso. Y lo segundo, la fibra se descompone de diferente manera en nuestro intestino, se descompone lentamente. Que se descomponga lentamente hace que vos tengas menos hambre por más tiempo. Entonces, si vos desayunás gran cantidad de fibras, proteínas buenas y grasas saludables, es probable que hasta cerca del mediodía no sientas hambre. Y si no sentís hambre, probablemente no accedas a alimentos que te hagan aumentar de peso. Esto podría explicar por qué la fibra se relaciona con menor peso corporal y con pesos más saludables. Te digo más, consumir entre 25 y 30 gramos de fibras por día en varios estudios científicos se asoció con hasta un 30% menos de riesgo de cáncer de colon, enfermedades cardiovasculares, infartos, ACV, daño en el riñón, hipertensión y te digo más, diabetes. Hablemos ahora de diabetes. Yo puse acá, cuidado, diabetes. ¿Por qué puse esto? Porque existe muy mala prensa de los plátanos y el banano con respecto a los diabéticos. Habrás escuchado decir, si sos diabético, no comas banana. En general, esta afirmación es falso, porque la banana sí que tiene mucha cantidad de azúcar, pero sin embargo yo voy a recomendarte que la consumas igual. Y no me volví loco, esto tiene una explicación científica. Fíjate, cuando los expertos estudian el azúcar, los hidratos de carbono, les interesa mucho saber 2 números muy importantes: el índice glucémico y la carga glucémica. Esto nos va a decir si un alimento es bueno o malo. ¿De qué se trata? El índice glucémico es un número que los expertos le asignan a los alimentos, en este caso a la banana, para explicarnos la velocidad con la que el azúcar de ese alimento llega a la sangre. La banana tiene un índice glucémico bajo, de 51. Los alimentos que tienen menos de 55 de índice glucémico tienen un índice glucémico bajo. Lo que quiere decir en palabras simples esto es que el azúcar de la banana va a llegar lentamente a tu sangre. ¿Y qué importancia tiene esto? Que si llega lentamente, le da tiempo a tu cuerpo, a tu páncreas, de liberar insulina, de meter ese azúcar en las células, por ejemplo, musculares, del hígado y de otros lugares, y de que no permanezca mucho tiempo en la sangre, es decir, una respuesta más adecuada. Tu cuerpo necesita
absorber lenta y continuamente el azúcar, no de manera de picos. Los picos de azúcar van a dañar tu cuerpo. La banana se absorbe lentamente, pero te digo más, la carga glucémica es prácticamente baja. ¿Por qué digo prácticamente? Fíjate, la carga glucémica no solo mide la velocidad con la que se absorbe el azúcar, sino que también mide la cantidad de azúcar que te provee ese alimento. Cargas glucémicas menor a 10 indican que ese alimento no solo aumenta lentamente el azúcar de tu sangre, sino que aporta poca azúcar. Las bananas, y principalmente las bananas verdes, tienen un índice glucémico de 11. 10 es bajo, 11 es moderado, pero es casi bajo. Lo que estoy queriendo decir es, por más que tenga mucho azúcar, la forma en que tu cuerpo absorbe el azúcar es beneficiosa y se habla de lo que se llama almidón resistente. Habrás escuchado este término. El almidón resistente es un tipo de almidón que, valga la redundancia, se absorbe difícilmente en el intestino delgado. Es decir, el intestino delgado no tiene la capacidad de romperlo y absorberlo. En cambio, tu intestino grueso sí tiene la capacidad de romperlo porque allí habitan bacterias. Esas bacterias van a destruir este almidón resistente y lo van a absorber lentamente. Esas bacterias van a poder alimentarse de este almidón y cambiar su composición y su forma. Ya vamos a ver que esto es muy importante para el intestino. Pero en lo que tiene que ver con la diabetes, el almidón resistente es un aliado para no aumentar marcadamente los niveles de azúcar. Eso sí, con moderación. Los expertos sugieren no consumir más de 1 a 2 bananas por día. Y yo, en lo personal, siempre te sugiero variar los colores de las frutas. Como un día manzana, otro día pera, otro día banana. Mezclalas todas juntas. ¿Por qué? Porque mientras más colores tengan tus frutas, más vitaminas y minerales te proveerán. Continuemos. ¿La banana puede ayudarme a mejorar la presión? Fíjate lo que yo te dije acá. Una banana mediana tiene unos 450 miligramos de potasio. ¿Qué importancia tiene esto? Los cardiólogos sabemos muy bien que dietas bajas en sodio, menor a 2000 miligramos, y altas en potasio, unos 4700 a 5000 miligramos, ayudan a la presión arterial. Fíjate que una banana mediana tiene 450, casi el 10% de lo que necesitas en todo el día. Ese potasio va a ayudar que tus vasos sanguíneos se relajen y opongan menos resistencia a tu corazón, mejorando la presión arterial. Por otro lado, van a ayudar a tu riñón a eliminar sodio, y sabemos que el sodio en exceso aumenta la presión. Todo esto podría explicar por qué la banana es un aliado para la presión arterial. Ahora, no es magia. Consumir bananas no va a tratar totalmente tu presión. Recordá que la presión arterial alta, la enfermedad de hipertensión, tiene muchas causas. Y en general, alimentos saludables, ejercicios, control del estrés, dormir bien, ayudan a disminuir la presión. Sin embargo, muchas veces vas a necesitar medicación para controlar adecuadamente tu presión. Pero consumir alimentos como banana son fundamentales para que ese control sea mucho más sencillo y para que tal vez no necesites medicación o necesites menos medicación dependiendo de la gravedad de tu hipertensión, en especial si mantienes un peso saludable, si haces ejercicio y todo lo que hablamos siempre. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de la banana para el intestino, el músculo y la depresión? El intestino, ya lo dijimos, mejora las bacterias que habitan en el intestino grueso, no solo la cantidad sino la calidad. Esas bacterias producen vitaminas, mejoran el sistema inmune y mejoran incluso el humor según algunos estudios. Por otro lado, las bananas verdes ayudan a los pacientes que tienen diarrea, porque lo que van a hacer es disminuir las deposiciones. En cambio, las bananas más maduras, ya vamos a ver cuál es la mejor, las bananas más amarillas, marrones, ayudan a mejorar el tránsito intestinal. Si sos constipado, entonces comer bananas maduras o amarillas pueden ayudarte a ir mejor de cuerpo más veces. Respecto al músculo, habrán visto que los deportistas siempre comen bananas, porque es una fuente muy importante de hidratos de carbono, como te dije antes. Y el músculo, cuando hacemos ejercicio, gasta muchísima cantidad de azúcar. La banana, antes del ejercicio, va a proveerte energía rápida para que puedas utilizar. Y te digo más, la banana tiene un aminoácido especial que se llama triptófano. El triptófano ayuda a la producción de un neurotransmisor del cerebro que se llama serotonina, que en conjunto con la vitamina B que te aporta la banana,
ayudan a la memoria, la concentración e incluso el estado de ánimo. Entonces hay estudios pequeños que muestran que la banana podría mejorar el estado de ánimo. Yo no creo que esto sea magia tampoco. Sin embargo, estoy seguro que si comes saludable, haces ejercicio y dormís bien, vas a sentirte mucho mejor que si haces todo lo contrario y comes mucho azúcar y ultraprocesados. ¿Qué más nos aporta la banana? Vitamina C, recordad, un poderoso antioxidante, un modulador del sistema inmunológico que sirve para atacar los radicales libres de la piel, que sirve para disminuir la oxidación de tu cuerpo. Vitamina B, que ya dijimos, para el sistema nervioso, para los músculos, para los nervios. Magnesio, para la presión, para el riñón, para el cerebro y para mucho más, pero también te aporta calcio y otros nutrientes fundamentales. Ahora, ¿cómo podemos elegir el mejor tipo de banana? ¿Son mejores las verdes, las amarillas o las maduras? Bueno, la mejor banana, desde mi punto de vista, es la banana verde. ¿Por qué? Yo te dije, la banana, que es la más saludable, tiene almidón resistente. Mientras más verde sea la banana, más almidón resistente va a tener. Mientras más madura esté, ese almidón resistente va a transformarse en azúcar fácil de digerir. Entonces las bananas que ya tienen muchas manchas, que están negras, que están marrón, van a proveerte azúcar muy rápido. De hecho, su índice glucémico, recordad, la forma o la rapidez con que el azúcar llega a tu sangre va a aumentar con la maduración de la banana. Mi recomendación es, las bananas verdes no son tan sabrosas, son difíciles de comer e incluso son un poco duras. A mucha gente no le gusta. A mí, que yo como bananas todos los días, me gusta la banana amarilla y poco madura, sin manchitas marrones. Esa es la mejor desde mi punto de vista en lo que tiene que ver con sabor y con salud. Por último, no tires la cáscara de la banana. Verás, existe ciencia detrás de eso. Mucha gente coloca la parte de adentro de la cáscara en las heridas, en las picaduras, en la piel para mejorar la irritación, la picazón y otros signos. ¿Por qué? Bueno, los investigadores han encontrado que la parte interna de la cáscara de la banana tiene muchos antioxidantes. Recordad, nuestra piel está expuesta a sustancias que oxidan: el humo, la contaminación y el sol. La oxidación produce destrucción de nuestras células, envejecimiento. Lo mismo ocurre en una herida o en una picazón, donde además de inflamación, forma parte del proceso de inflamación la oxidación. Entonces, muchos investigadores han propuesto que aplicar la banana en esos sitios puede mejorar la oxidación y disminuir la inflamación. A muchas personas también esto les resulta útil porque la banana refresca y humecta. Sin embargo, no existe prueba suficiente para decir que la banana realmente puede ayudarte con la picazón, el dolor, la inflamación o la irritación, pero a muchas personas les hace sentir mejor y no tiene efectos secundarios en ese sentido. Entonces te animo a que si sos de estas personas, utilices la cáscara de la banana en picaduras, pero no en lastimaduras profundas donde puedas infectarlas. Espero que esta charla te haya sido útil e informativa. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chao.